¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta clase de comunicación gubernamental. Ya nos vamos al módulo 1, la clase número 2. Me van a disculpar un poco, estoy con un padecimiento facial, pero lo que ustedes seguramente eh, no quieren contemplar mucho mi rostro, más bien el contenido es lo importante. Eh, es muy importante que en estos tiempos que estamos viviendo, de, de lo que significa la manera en que nos estamos comunicando a través de las diferentes formas de la comunicación política. eh, es necesario saber transmitir. Esto lo vengo repitiendo en repetidas oportunidades. En la medida de que nosotros eh, buscamos, queremos, tenemos que saber transmitir, en primer lugar, en una comunicación interna a nuestros colaboradores, en el término que se usa en este tiempo. Eh, si fuera una empresa privada, les hablaría el término asociados, porque son los términos que se usan en la actualidad, pero estamos hablando de colaboradores, dado que hay es una empresa del Estado con la que estamos trabajando. Pero no solamente es la forma en que nosotros, como funcionarios, como servidores públicos, debemos saber comunicar a la población nuestros objetivos y que esto a la vez no sea mal interpretado, no sea mal entendido, eh, y no estar diretes y malos entendidos que prácticamente nos llevan a, a tener conflictos sociales. Cuando una entidad del Estado no sabe comunicar sus objetivos, cuando una comunidad del Estado piensa que la comunicación debe ser dirigida por, por periodistas, digamos así, surge el gran problema debido a que el periodista, amiga que me ves en estos momentos, no estoy siendo peyorativo con la profesión de periodista, todo lo contrario. Gracias al periodismo de investigación, que muchas cosas se han descubierto, eh, antes no había ese tipo de cosas, y como que ha puesto ciertos límites, ciertos parámetros, ciertos cabestrillos en en los funcionarios públicos para que, al menos por el temor al escándalo, no, no realicen planes oscuros, nefastos, en provecho personal y de grupos de estas situaciones. Por este motivo es necesario eh, que los nuevos equipos de imagen, y esta es una sugerencia, sean dirigidos en realidad por personas que sepan comunicar y que sepan sobre todo estrategia y marketing. Yo pienso que el comunicador moderno, el comunicador del siglo XXI, este comunicador que debemos tener ahora, pues debe ser más que todo una estratega comunicacional. Debe saber cómo comunicar. Y esto te va a ayudar, porque tú eres el que conoces la realidad de tu comunidad, de tu sociedad, de, eso, de ese lugar donde tú vives, y, y puedes saber comunicar. Ahora, no necesariamente necesitas una cámara, no necesariamente necesitas pasar un video, sino creo yo que podríamos eh, utilizar medios escritos, saber comunicar, o si, digamos, la población no es muy conocida
en los temas de escritos, pues comunicarlo a través de manera verbal, pero saberlo comunicar, sin agresividad. Tratar siempre en la comunicación verbal de buscar eso que el señor Stephen Covey eh, llamaba muy bien ese ganar, ganar. Hay que comunicarle a la población, saberle comunicar para que no sea malinterpretada, sobre todo en sociedades tan prejuiciosas como la nuestra, no solamente en la capital, en provincias inclusive, son más prejuiciosas. Por este motivo, pues tenemos que tener mucho cuidado, mucho tino, mucho tacto para poder saber comunicar y poder transmitir lo que nosotros queremos. Ahora, con la comunicación también podrías tener la herramienta de manipular, pero eso es lo que no se quiere. Se quiere saber comunicar y saber armonizar a través de eso tan hermoso que nosotros tenemos, que los seres humanos tenemos, que es la comunicación. Por este motivo, yo, eh, con el permiso de INAGEP, a quien agradezco tantas cosas que tiene conmigo y, 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 la consideración que tiene a este humilde servidor, yo quisiera eh, incluir, incluido en este módulo 1, en esta clase 2, estos fundamentos de los nuevos paradigmas y de estos fundamentos de la comunicación política, que quizás en algún aspecto te sea un poquito repetitivo, pero vale la pena hacerlo para que tengas un esquema mucho mejor de lo que es la moderna comunicación política. Ya la política de escritos, de ordenar, ya de verdad ha pasado la historia. Vivimos tiempos de cambio, como siempre te he repetido, si es que tú, amiga, amigo, has tenido, me has hecho el honor, me has dado el privilegio de ver o de seguir algunas de mis clases, pues te habrás, te sonará un poco como a mantra esto que siempre digo, de que lo único constante es el cambio. Entonces, como lo único constante es el cambio, tenemos que tener esa eh, forma del agua que se adapta al recipiente que la contiene. ¿Okay? Entonces, tenemos que adaptarnos a estos tiempos de cambio, tenemos que adaptarnos a estos tiempos donde ahora los, nuestros ciudadanos tienen pues un smartphone y, y, ver la manera de cómo podemos llegar a través de ellos, de que estén constantemente informados y de transmitirle nuestros objetivos, que son en realidad para beneficio de nuestros ciudadanos, y eso es lo que tenemos que siempre, en la medida de lo posible, hacerles ver, hacer que contemplen de esta eh, gran manera que les voy a dar el día de hoy, de estas maneras de comunicarnos efectivamente, de una comunicación eficaz con nuestros colaboradores, con nuestros, no sé, quisiera encontrarle otro término, con nuestros hermanos trabajadores, nuestros compañeros de trabajo. Todos somos compañeros de trabajo. Ahora no lo tomen compañero como un partido político, sino somos compañeros, compartimos los mismos objetivos, compartimos las mismas visiones y obviamente merecemos tener pues sueldo, ingreso por ese trabajo que realizamos. ¿Okay? Como siempre, me gustaría que tener mi imagen de manera permanente, pero eh, creo yo que voy a salir por unos instantes del resto de la clase para que puedas contemplar las
las diapositivas que te tengo preparado para el día de hoy. Espero que esta clase sea de tu total agrado. Espero no ser cansado, aburrido, sino todo lo contrario, eh, para poder servirte adecuadamente. Con tu permiso, me voy a retirar mi imagen y pues vamos entonces a ir con las diapositivas, de acuerdo a lo que hemos planificado. Pues bien, ya hemos hecho la parte introductoria, pero tengo que decirte que a través de la historia, el hombre, el ser humano, ha sabido siempre comunicarse. Es la comunicación la que prácticamente une a las sociedades, es la comunicación del Estado la que tiene el principal rol de hacerle comprender a la sociedad de sus pretensiones en como funcionarios, como servidores públicos, es el bienestar de la sociedad, es el bienestar de los ciudadanos a los cuales servimos. Por este motivo es coherente cuando nosotros hacemos algo, cuando nosotros vamos a realizar algún tipo de acción, vamos a dar algún tipo de norma que pensamos que puede traer alguna consecuencia, digamos, contraria, es necesario utilizar los mecanismos de comunicación, perdón, con la sociedad a manera de, no sé si la palabra te suene muy tosca, pero a manera de ablandamiento. Por decir, yo les voy a contar una anécdota personal. Yo tuve el privilegio y el honor de ser gerente municipal en una municipalidad de Lima en donde se iba a, a construir las vistas para el metropolitano, para el famoso metropolitano. Lo que iba a ocurrir, o sea, obviamente la municipalidad de Lima era la que iba a hacer esta labor. Al momento que nosotros vimos el, digamos, el plano de donde iba a pasar esta línea del metropolitano, pues nos dimos cuenta de que dividía el distrito en dos. Y curiosamente, justo la línea divisoria donde iba a pasar esta pista del metropolitano dividía al distrito en el lado justo, dividía exactamente en el lado más pudiente, si queremos llamarlo así, y menos pudiente por el otro lado. Obviamente había malestar. Sabíamos perfectamente que iba a haber un malestar. Entonces, lo primero que se hizo fue utilizar a los mecanismos de participación vecinal, tanto del distrito donde yo gerenciaba, en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima, para hacer una labor de 3 meses antes de iniciar las obras de conversaciones con los diferentes vecinos. Le hicimos ver que era beneficioso para ellos, sobre todo, obviamente, para el lado más pobre, porque iban a tener unas líneas directas eh, hacia el centro de la ciudad, dado que en este distrito pues
habían 4 paraderos. Entonces les hicimos ver a los vecinos los beneficios de esta situación. Miren, no tomamos la decisión y juácate, no ya que se construya, sino primeramente comenzamos a conversar con los vecinos, a ver qué les parecía. Claro, obviamente había mucha incomodidad, pero fuimos amenguándola en la medida que utilizamos mecanismos de comunicación bastante eficientes, digámoslo de esa manera, y utilizamos a los mejores comunicadores del one-to-one, como se llama en el marketing, o del boca a boca. Hicimos reunión con los vecinos, se establecieron diferentes mecanismos de comunicación, panfletos, volantes, inclusive fueron activos partícipes de, de este tiempo que el Metropolitano estuvo de prueba, ¿no? Que no se pagaba el servicio, sino simplemente te subías y ibas, y nos ayudó muchísimo. Nos ayudó muchísimo. Claro, ¿hubo reticencia? Sí. Siempre van a haber personas reticentes por diferentes motivos, conveniencia, porque pasa con mi casa, etcétera, etcétera. Pero al final, bueno, ya han pasado varios años de esto, y bueno, los vecinos de este distrito donde yo tuve el privilegio de ser gerente municipal, pues gozan de una línea de este servicio metropolitano. Este para darte un ejemplo. La gente ve lo que quiere ver y escucha lo que quiere escuchar. Y me refiero a la atención y el enfoque que la gente tiene. ¿Ok? No significa que vas a decirle lo que quiere ver o hacerle ver lo que quiere ver o decirle lo que quiere escuchar. Es cierto, en parte, pero en este sentido yo me refiero al enfoque. ¿Okay? Entonces, ¿por qué votamos por gente que sabemos, y esto voy en la parte electoral, ¿por qué votamos por gente que sabemos perfectamente que nos engaña? ¿Por qué favorecemos a autoridades que sabemos perfectamente que nos han venido engañando? Por este simple corolario, esta simple tesis. Y como bien lo dice la diapositiva, que seguramente ya la estás leyendo, este es uno de los oficios más antiguos y practicados en el mundo. Decirle a la gente lo que quiere escuchar. A ti te cae bien la persona que te dice lo que tú quieres escuchar. Por eso es que somos, los seres humanos, muy proclives a caer en la trampa de la adulación, en la trampa del trepe. ¿No? Somos muy proclives a caer en esta situación. ¿Por qué? Porque nos dicen lo que queremos escuchar. Y siempre nosotros vamos a estar de acuerdo con aquella persona que nos dice lo que nosotros decimos. Aunque están de acuerdo, entre comillas. Pues es que al jefe pocas veces se le da la contra. ¡Ay de ti que le des la contra al jefe! Sobre todo si es un jefe con características, digamos, de tirano o de sátrapa, ¿no? Que definitivamente él quiere escuchar que todo el mundo le diga, sí, señor. Hay mucho miedo. Entonces, inclusive, esta es una estrategia infalible cuando queremos tener resultados predecibles o controlar personas. Dicen, vamos a subir el sueldo. Oh, qué bien, me va a subir el sueldo. Llegan
y no hacen nada. Nosotros vamos a mejorar. Llegan y no hacen nada. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, porque te está engañando. O dos, ¿ok? Acá hay un término que quiero que lo tomes, que se llama pareidolia, que es el efecto psicológico que hace que la mente vea animales o personas donde no las hay. Y acá tenemos algo importantísimo, que es parte de esa comunicación política, que es parte de las cortinas de humo y de los juegos de poder. Tengo que decírtelas, que tengo que enseñártelas, no para que las uses como herramienta de manipulación, sino como herramienta de comunicación adecuada y armónica con tu población. Pero este ejemplo que te voy a dar es un ejemplo oscuro. Miren, en la época del gobierno de Fujimori, y con esto no estoy metiendo partidos políticos ni nada por el estilo, te estoy dando hechos, ¿ok? Te estoy brindando hechos que puedes comprobar y que puedes investigar. ¿Estamos? No estoy en el tema de si hubo un mal gobierno, no hubo un mal gobierno, que tal o cual cosa. No, no estoy hablando de política. Estoy hablando de hechos reales. ¿Ok? Júzgalo tú de la manera que eh, te parezca mejor. ¿Estamos? Muy bien. En la época del gobierno de Fujimori, cada vez que había un problema salían tres cosas. O cuatro, incluso las vírgenes que lloraban. Acuérdense, las vírgenes que lloraban. Le salían animitas a la Virgen y había de colas en las casas donde, digamos, la imagen de la Virgen emitía, entre comillas, lágrimas. Inclusive en una canción de los no sé quién dice una Virgen que llora y una Virgen de verdad. Las Torres, que se llama esta canción. ¿Por qué? Porque cada vez que iba a haber un problema, había una Virgen que lloraba. ¿Por qué? Porque el tema religioso es muy fuerte en la población. Es muy fuerte. Inclusive las marcas de diferentes productos tratan de llegar, tratan de llegar a eh, posicionarse en la parte del cerebro humano que tiene que ver con las religiones. Entonces salía la Virgen que lloraba, aparecían los ovnis, ¿no? Que desviaba la atención, las posesiones demoníacas, porque ahí tienen videos hartos para ver, de cuando en la selva, niños, se pusieron a jugar 12 niños y se les los poseyó el demonio, después salió una familia que salía así toda poseída, no sé si recuerdan, ahí seguramente en el YouTube lo van a encontrar, y las prostivedettes, que fue la comidilla de todo, la comidilla de todo. Tres vedettes sí, tres vedettes o dos vedettes que se prostituían a través de una madama, una proxeneta, que fueron filmadas y como los faranduleros siempre causa muy buena sensación, pues distrae la atención. En la actualidad tenemos el mismo tema, con los famosos programas reality, como Combate, Esto es Guerra, también, porque ya la gente está atenta a lo que hacen los combatientes, los guerreros, los romances que tienen, o programas pues como donde sale gente de la farándula a decir con cuántas personas se acostaron, ¿no? Y están, creo, parece en un concurso de récords de quién se acostó con más personas. Al final, parece que alguna de ellas, no voy a decir nombres para no ofender, parece que quieren lograr el récord Guinness de con quién
se acostó o con quién, con cuántas personas se acostó. Obviamente disminuyendo y denigrando los valores que para mí son esenciales para el desarrollo de cualquier sociedad. Muy bien. En la comunicación actual, la información está en la gente. Mira amigo, mira amiga. El ser profesor en estos tiempos, el profesor ahora se tiene que reinventar. Porque antes el profesor era el que daba la pauta. El profesor era el que tenía los conocimientos. Ahora no. Ahora el conocimiento lo tienen los alumnos. Porque con esa figurita que tú ves ahí, que se llama smartphone y que ya la mostré en el inicio con pues definitivamente significa de que ustedes ahora están más informados que yo, porque basta que ustedes hagan su Google o cualquier otro buscador de referencia y encuentren la información y la pueden. Entonces, ahora el profesor se tiene que reinventar, tiene que ser más evidencial, tiene que ser menos aburrido y volcar, como trato yo, en la medida de lo posible, de tratar de volcarte un poco de las experiencias que tengo. ¿Ok? Para que con eso lo tomes como un ejemplo, una ejemplificación, disculpa, no puedo hablar muy bien porque lo en el inicio, eh, ese ejemplo, pues obviamente se tiene que transmitir y tratar de ser lo menos aburrido posible porque no quisiera que agarres este video, lo grabes y lo pongas en la cabecera de tu cama cada vez que tengas insomnio. Yo no quiero que te aburras. Yo lo que quiero es que aprendamos juntos, porque yo al transmitirte conocimientos también estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo porque aprendo doblemente. Y si tú, después de este videíto o después del curso, estás grabando en tu mente. No es la primera vez que la política debe adaptarse a una nueva forma de comunicación. Comunicación política. Ojo, donde tenemos ahora, en donde estemos, ciudadanos bien informados. Hay youtubers, influencers, que viven en lugares muy apartados. No sé aquí en Perú, de verdad te soy muy honesto, pero sí te digo que en Bolivia hay una influencer que vive en un lugar muy apartado que si yo le diera un símil aquí en mi Perú, sería uno. ¿No? Y es una influencer. Mira, entonces, eh, al ver esto, reinventarnos. O sea, yo te digo, tengo que reinventar como profesor. Los profesores se tienen que reinventar. Ya está totalmente de acuerdo. Ahora, tú como comunicador también te tienes que reinventar. Y me refiero porque si tú eres servidor público y tienes que comunicar algo, también te tienes que reinventar. Tienes que utilizar las redes sociales, y son videos en redes sociales, saber cómo manejar. Y debes saber administrar los comentarios negativos. No se te ocurra la barbaridad que yo he visto que hacen muchas entidades de borrar los comentarios negativos. Respóndelos, pero con altura. Respóndelos con altura. Y no dejes de responder también a los comentarios positivos, agradeciendo, informando un poquito más, pero no dejes de responder, porque ahí las personas sienten que son escuchadas. Si hay alguna sugerencia, por más descabellada que a ti te parezca,
no borres el comentario, porque la gente se da cuenta. Y no hay peor cosa para la gente que saber que lo estás engañando de alguna manera. Pierdes credibilidad, pierdes confianza. Y la confianza es importante, muy importante, para poder establecer una relación armoniosa y también, por qué no decirlo, activa con tus ciudadanos, con tus amigos, con la población. ¿Qué era lo que en realidad había ocurrido? Porque, importante, amigo, amiga, no ataques a la persona. Cuestiona o no critiques, el término no es criticar. Cuestiona o procesa el contenido, no la persona. ¿Ok? O sea, si yo te digo la computadora es verde y tú sabes que es azul, no me digas, oye, idiota, discúlpame la expresión, oye, idiota, es azul, eres daltónico, ¿qué cosa tienes? No. Amigo, amiga, me parece que la computadora es azul. Quizá me esté equivocando. Pero a mi parecer, a mi visión, la computadora es azul. No la estás atacando. Entonces la persona va a ser más receptiva a tu comentario. Al dominio de la televisión, antes los diarios eran lo que marcaban la hora, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, la gran mayoría de la población, y digo lamentablemente, lee diarios con contenido bastante farandulero, con contenido bastante morboso, por qué no decirlo, y con un contenido bastante popular. Se ha comenzado a perder el buen lenguaje, el buen léxico, por el uso de estos diarios, pero son los que llegan a la gente, como decía Ferrando, es lo que le gusta a la gente. Y ahora, bueno, obviamente hemos pasado al dominio del dominio del diario, pasamos al dominio de la radio, porque esa es la historia. Pasamos al dominio de la radio, donde la gente escuchaba su radio, ahí escuchaba los discursos de los diferentes elementos o agentes políticos del Estado, y luego de ahí pasamos a la televisión, que es mucho más, o sea, obviamente la televisión es visual, mucha más contenido, de esta manera, y obviamente todavía la TV está manteniendo cierta hegemonía, aunque ha comenzado a disminuir debido, y ya lo verás en la siguiente diapositiva seguramente, pero todavía la TV nos mantiene, digamos, atentos. Muy importante, amigo, amiga, es que investigues el contenido, que veas lo real o lo irreal que puede ser el contenido que estás viendo. ¿Por qué? Porque, como siempre te he dicho, en los diferentes cursos y en las diferentes clases que hemos venido, teniendo no solo en estas, sino en anteriores, como dice Heidegger, el gran filósofo alemán, a la gente le gusta ser seres pensados. ¿Qué significa seres pensados? Que nos ahorran la molestia de pensar,
nos ahorra la molestia de gastar algo de neuronas. Entonces, es importantísimo manejar la información que nos llega. De esa manera podemos nosotros estar de alguna forma mejor informados, pero a través de la investigación, a través de buscar mejor. Yo vi a gente opinar sobre, dice, salió en tal costa, por decir, un tema de Hildebrand, me acuerdo, que Hildebrand había dicho algo, llamaron a los congresistas que no habían leído nada absolutamente del artículo de Hildebrand y opinaron de acuerdo a lo que el periodista le dijo. Eso, cuando estamos en servicio público, tienes que tener mucho tino al momento de la entrevista. Eso es lo que tenemos que ver siempre. Infórmate mejor, porque eso te va a permitir opinar. Y te aconsejo, ahora que estamos en etapas de que todo el mundo quiere ser congresista debido a estas elecciones que van a haber el 26 de enero, lo que yo te aconsejo, si es que tienes esa intención, es que cuando te digan algo de alguna noticia y no la hayas leído, no opines, sino simplemente di, me voy a informar mejor y una vez que lo haga, le prometo que voy a dar mi opinión. ¿Ok? Muy importante. Bueno, como ya saben, hemos pasado al imperio de la radio. La radio todavía está por ahí con nosotros. Hay medios de comunicación que para mí y seguramente para ustedes también son serios, como programas, qué sé yo. Y bueno, ahora tenemos la televisión. La televisión que ahora con los Smart TV, pues obviamente la calidad de imagen ha mejorado, el contenido que nos da la libertad. La televisión tiene que ir pues con las redes sociales. Y aquí, importantísimo, es que tenemos que aprender el lenguaje digital. No es solamente dar información, por decir. Si tú quieres, yo conversaba con unos alumnos míos jóvenes, no hace mucho, y me decía el señor Miguel, eh, si usted quiere enterarse de las noticias, rápidamente busca el Twitter. Ni siquiera tenía Twitter. Y estos chicos me crearon Twitter, me crearon Instagram, aparte del Facebook que yo tengo. En las redes sociales, en Facebook. En el Facebook, una de las cosas que puedes hacer es acompañar tu escrito, como esa manera, tu opinión de una fotografía. Va a tener más visión que cuando tú escribes un montón. Solo las personas que leen, cuando encuentran en Facebook leer más, no, ahí se plantan, ya no siguen adelante. Entonces trata de hacer que tus publicaciones en el Facebook sean cortas, acompañadas de imágenes. Obviamente en el Twitter tienen que ser muy cortas y en el Instagram es más de imágenes y fotografías. Las imágenes y fotografías del Instagram tienen que tener un contenido bastante humano. Y me refiero bastante humano
a que hasta en las fotografías se da cuenta cuando algo es fingido. Redes sociales, otra de las cosas que tienen que son muy crueles al momento de atacar. ¿Por qué? Porque no se ve el rostro de la otra persona, no hay una interacción. El cerebro humano es un cerebro social. Decía, al Facebook tratarlo como una persona adulta, al Twitter como una persona de información corta y al Instagram tratarlo como a un joven, es lo que decía. Ahora, hay que saber utilizar el lenguaje de las redes sociales. Hay gente que las domina de tal manera que obtiene influencia dentro de las redes sociales. Y ahora te pagan por ser influencer. ¿Okay? Entonces, tenemos que aprender el lenguaje de las redes sociales, al menos nosotros, las personas que tenemos más de 45 o 50 años. Bien, la escritura tiene la capacidad de transmitir a través de un lenguaje. La escritura, lo bueno de los libros y de los escritos es que un buen lector obviamente imagina. Por eso es que cuando sale un libro y luego sale la película del libro, la película no te parece tan buena, en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque la escritura te hace, un buen escritor te hace volar la imaginación. ¿Okay? En la escritura también tienes la capacidad de reflexionar. Por si acaso, el ser humano, el cerebro humano, capta mucho mejor y reflexiona mucho mejor cuando la escritura es en papel. No, o sea, si bien es cierto, capta la información, no tiene esa captación tan fuerte como cuando lo ves en una pantalla, ¿okay? Como por decir una versión digital en Word o en PDF. ¿Okay? El producto de la escritura es un producto de una cultura escrita. Recuerda siempre que la persona escribe como habla. Capacidad de generar abstracción, o sea, de interiorizarte, de poder imaginar. Y obviamente esto lo aprendemos a través de la lectura y del lenguaje. La imagen, televisor, en este caso, póster, lo que quieras, tiene el predominio de lo visual, ¿ok? Entra todo por los ojos, pero a la vez disminuye la capacidad de raciocinio. Y he puesto este cachorrito de tigre porque se ha descubierto, los neurocientíficos han descubierto que los cachorros, o sea, este cachorrito, de hecho, y más aún si eres una dama, amiga mía, como que te llama la atención, como que te enternece. Esto se llama neotenia. Y la neotenia es la forma del cachorro. Cabezoncito, ojos grandes, te enternece. ¿Por qué? ¿Por qué tienen esa forma los cachorros, los bebitos? Para que tenga eso, tenga en el caso de algunas especies, y es una forma determinada. Cabezoncito, de ojos grandes, cierto tamaño, cierta proporción geométrica que se ha descubierto los neurocientíficos que enternece a las personas. ¿Ok? En la imagen eres un receptor pasivo. Recibes la información. Tienes dificultad para transformar la información en conocimiento, porque tienes que explicarla, tienes que definirla. Tienes un debilitamiento en la capacidad de abstracción, o sea, no te interioriza tanto, no te imaginas tanto. Y obviamente en imagen pues te gobiernan los impulsos. En este caso esta imagen te está enterneciendo, es una imagen que ha estado, te va a generar
emoción, otro tipo de sentimiento, cuando ves una imagen de golpe. O sea, el raciocinio queda muy de lado. Y acá vemos una imagen que es Tiananmen. Esta es una imagen que dio vuelta al mundo como una persona pues detuvo los tiempos. ¿Ok? Transmite muchas cosas y entre ellas bastante emoción. Así como el cachorrito, esta es una imagen pues de índole que te llama a la fuerza, que te llama a no tener temor, ¿no? Que te llama que David vence a Goliat, ¿no? Esas cositas, pues, obviamente las transmite la imagen. Cuando tú quieres transmitir emociones, cuando quieres que la persona, cuando quieres que la gente no tenga tanto raciocinio, tengo que decirlo de esa manera, pues usar la imagen visual es muy importante. Por eso es que la televisión tiene mucha influencia. Videos. Acá vemos, por decirte, esta imagen de este perrito. ¿Qué te ofrece esta imagen? ¿Cómo ves ese perrito? ¿No? El perrito de repente está triste, ¿no? O está, te enternece esta imagen. ¿Qué emoción te hace tener? ¿Qué sentimiento sientes por este animalito? Varias imágenes para que sepas el impacto de lo visual sobre la emoción y los sentimientos de las personas. Acá tienes otro cachorrito más. Estoy seguro que esto te enternece por lo mismo que te he dicho, la norteña. Entonces, seguramente más de uno de ustedes ha dicho, oh, ¿sí? Es la imagen la que te hace, es que provoca. Raciocinio. El nuevo paradigma, la globalización y las nuevas tecnologías han cambiado de la forma de comunicarse con las personas y entre las personas. Las nuevas tecnologías, los smartphones, los smart TV, ya somos smart citizens, o sea, ciudadanos inteligentes, nos llaman, ¿no? ¿Por qué? Porque estas tecnologías nos ayudan a comunicarnos. El WhatsApp, por decir, el WhatsApp ya no utilizamos la ortografía, el también que lo escribimos con acento en la E ha pasado a ser TV, el emoticón ha pasado a ser la expresión del sentimiento que la persona tiene frente a determinada escritura. Esto, pues definitivamente, tiene sus pros y tiene sus contras. Definitivamente, un amigo de Facebook no te va a abrazar. Pero sí, también te tengo que decir que las palabras enamoran. Como has visto, lo escrito siempre va a lo racional. La comunicación que era antes unidireccional ha pasado a ser ahora bidireccional. Ya no es una comunicación de uno a los demás, es de ida y vuelta. ¿Okay? La comunicación actual, amigo, amiga, es de ida y vuelta y eso lo tienes que comprender, sobre todo en las redes sociales. Recibes estos conocimientos. Mira, cuando yo me puse a hacer estas diapositivas, para ti era una información que no conocías. Ahora que estás viendo este video, esa información que yo tengo, para ti ha pasado a ser conocimiento. O sea, ya conoces esa información.
Y la aplicación de este conocimiento es sabiduría. ¿Ok? Información, conocimiento. Pero ahora la comunicación, amigo, amiga, que me estás escuchando, es de ida y vuelta. La palabra ha dado paso a la imagen. Una imagen vale más que 1000 palabras. Pero también tengo que decirte que una historia vale más que 1000 imágenes. Por eso, ahora se habla de una metodología de comunicación a la que se debe denominar storytelling, que es el cuento, la parábola, que Jesús de Nazaret, el gran maestro, el Hijo de Dios, lo sabía manejar muy bien. Esta imagen, pues, obviamente, ¿cuál es la sensación que te da? ¿Qué imagen te sientes? Yo te lo puedo contar, pero el verlo te puede producir un sentimiento. Aunque la manera en que yo te lo cuento, como una mitología de historia, te va a hacer desarrollar tu imaginación. Y quizás lo imagines más de lo que es. Por eso, muchas veces, eh, autores como el desaparecido Edward Uncet dicen que la felicidad se encuentra en la sala de espera. ¿Por qué? Porque uno se imagina más de lo que es en realidad. Por eso te decía los libros, las historias de los libros, y a veces tienes miedo a algo que te han contado, pero cuando llegas a la realidad no es el monstruo como te lo pintaban. Entonces, contar historias también para la comunicación es muy importante. En esta comunicación moderna. El impacto de lo que se ve sobre la razón. Tú puedes tener una imagen que te puede dar y esta va a impactar definitivamente sobre ese cerebro lógico que nosotros tenemos, que se encuentra detrás de la frente, que es el neocórtex. Mientras la asimilación de una palabra requiere del conocimiento de un lenguaje y de una lengua, la imagen se procesa de manera automática. Entonces, el Homo sapiens ahora es un Homo videns. Es una criatura que mira, pero que no piensa. Ve, pero no entiende. Y acá vemos al amigo de la derecha prácticamente inmerso, abstracto, en un aparato de televisión. Por eso, lo peor que le puede pasar a una persona cuando llega a su casa, a un hombre sobre todo, es que no encuentre el control remoto. Porque nos sumergimos en la imagen del televisor, nos familiarizamos con la historia, las damas con la novela, se sienten identificadas con la Rosa de Guadalupe, con lo que callamos las mujeres, etcétera, etcétera, los hombres con el fútbol, con la acción, con las noticias que nos dan a conocer, porque esa es una de las. ¿Y quiénes son los que pagan el sueldo del periodista? Los anunciantes. Y uno de los principales anunciantes de los medios de comunicación, pues es el gobierno. Las imágenes son la materia prima de todo conocimiento. Por eso, mi estimado amigo, mi estimada amiga, utiliza imágenes para transmitir
información. Porque la imagen, como visto en las diapositivas anteriores, son irracionales. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando hagas un ablandamiento, como lo hemos llamado hace unos minutos atrás, el ablandamiento, pues también háganlo llegar con panfletos, con afiches, que tengan bastante imagen. La dama, la mujer, es más emotiva. Por eso es que las imágenes tienen que tener cierto perfil. Es más imagen hay que darle a la dama, por lo mismo que es emotivo. El hombre es un poco más racional, llamémoslo de esa manera, entonces no hay que ponerle mucha imagen. Entonces tienes que crear una suerte de término neutro entre ambos para que la información que quieras hacer llegar a través de volantes, panfletos, afiches o quizás cartelones o paneles, pues tienen que ser bastante estudiadas en la medida de lo posible. Acá tienes las imágenes son o se confunden con la realidad que ves en la imagen del lado izquierdo, ves una copa o dos perfiles, que ves en la imagen de la derecha, ves una linda chica o una señora ancianita. ¿Okay? Entonces las imágenes, como tú puedes ver, las podemos confundir. El acto de ver anula muchas veces el de pensar. Por eso te digo que emplees mucho imágenes en tu comunicación, sobre todo en estos tiempos. El plano intelectual cada vez es más difuso, la gente lee menos libros, se han perdido el contacto a través por las redes sociales, si bien es cierto nos ha comunicado con todo el mundo, hemos perdido el contacto persona a persona que es tan necesario y tan necesario también para aprender. Si bien es cierto, el Internet es una herramienta maravillosa, sobre todo para difundir conocimiento, como lo hace el GEP, también es cierto que las personas aprenden más en el contacto directo, en el contacto cara a cara, en el contacto persona a persona. Infinitas fuentes de información seleccionadas solo según el impacto. Tú tienes que ver a través de qué vas a transmitir información, por escrito, vas a transmitir información a través de imágenes, por la televisión o por las redes sociales un video o por las mismas redes sociales escribirlo según el impacto que esta pueda causar. La imagen se impone ante la reflexión, dificultad para comprender un texto. Yo creo que esta imagen te ha impresionado un poco, es una imagen algo terrorífica y como es una imagen de terror y el cerebro tiene pues mecanismos de defensa, inmediatamente esto no se piensa. Como hay que salvarse, como hay que sobrevivir, pues obviamente va directo a los mecanismos de pelea o fuga. Entonces sientes temor, sientes miedo y no lo has pensado tanto. Recién, después de unos segundos o después de unos minutos, te das cuenta que esto pues, es una fotografía y que no te va a hacer ningún tipo de daño. Paradoja. Mayores canales de información, menor grado de captación. ¿Okay? Tenemos muchos canales de información, pero la captación de la información cada día con estas formas es menor. Es una tremenda paradoja. Bien, el ser humano es un ser lleno de sentimientos, es sentimental, y acá vemos que lo racional que nos hace juzgar si algo es bueno o no,
se ha, digamos, sustituido por la parte emocional, en la cual ya no decimos si es bueno o malo, sino damos aprobación o rechazo, amor, odio u horror, o temor, o miedo. Entonces ya no es un juzgamiento lo que pasa, entra a tallar ya un criterio emocional de aprobación o desaprobación. El predominio del audiovisual hace que el ser humano reaccione solo a elecciones con base a emociones que carecen de fundamento racional. Entonces ya no se convence, se persuade de alguna manera. Entonces te das cuenta de la enorme importancia en estos tiempos de alta tecnología de lo que es la imagen para la comunicación. Al quedar la información reducida a estímulos, las reacciones son ante percepciones, o sea, cómo percibo yo las cosas. Cómo la información no fue almacenada de forma conceptual, no la recuperaremos con el razonamiento. Tenemos que ver que emita la misma onda. De aquí que lo importante de la comunicación no sea su contenido, sino la interpretación que tenga el receptor de sus experiencias previas, también llamadas improntas. Por eso hay improntas, por decir, hay improntas navideñas, por decir. Hay gente que ha tenido malas experiencias en Navidad y la Navidad no le gusta. Hay personas que han tenido grandes experiencias familiares en la Navidad y esto la enternece de alguna manera. Pero son por las experiencias previas o improntas. La eficacia del mensaje depende mucho del entorno en el cual éste se recibe, del ambiente en el cual lo estamos recibiendo. Tenemos que dejar de explicar el cómo para contar el para qué. ¿Ok? Entonces, no digas el cómo, dile para qué. Al momento que transmitas la información, al momento que comuniques la información, tienes que dejar el cómo, vamos a aceptar que no, para el disfrute de nuestros vecinos, para el disfrute, para cuidar tu salud, para prevenir que te agarre una enfermedad. No es te voy a poner una vacuna, sino para qué te la voy a poner.